Porque no estás solo en la batalla por la vida. Nuevo Tiempo presenta Esperanza que sana. Bienvenidos. Después de una semana, para algunos, quizás agitada, llena de luchas, o también de grandes satisfacciones que el Señor nos da, quiero recordarte que en cada prueba Dios no se aleja, al contrario, se inclina más cerca de sus hijos. Que puedas descansar en ese amor que no falla y dejarte abrazar por aquel que convierte las pruebas en herramientas de gracia y esperanza. El Salmo 56:3 dice: en el día que tengo miedo, yo en ti confío. Cuando David escribe no está cómodo en un palacio, está acorralado en tierra enemiga, rodeado de un peligro real. Humanamente lo podían matar, pero en medio de ese miedo, él mira al cielo y eleva esa hermosa oración: en el día en que tengo miedo, yo en ti confío. Este versículo tiene un mensaje muy especial para quienes hoy enfrentan diagnósticos duros y enfermedades crónicas. Y tres aspectos para recordar. En primer lugar, Dios está contigo en medio de tu miedo. El texto no dice si algún día llego a tener miedo, sino en el día que temo. La Biblia reconoce que hasta el hombre conforme al corazón de Dios tenía miedo. Eso significa que tener miedo no te hace menos cristiano ni menos hijos de Dios. Quizá hoy día puede ser tu día que temo. Fue cuando escuchaste la palabra cáncer, o el resultado de un examen, una noticia difícil, o ya no hay mucho que hacer, o ya no hay nada que hacer. Tal vez tu día que temo es en este momento. Estás postrado en la cama de un hospital, o quizás en casa, con dolores que aumentan, o viendo a alguien que amas tanto que está sufriendo. Y recuerda que Dios no te mira con reproche por sentir miedo. Al contrario, este versículo te abre la puerta para decir con honestidad: Señor, hoy es un día en que tengo miedo, pero corro a refugiarme en tus brazos. En segundo lugar, la fe es decidir confiar en medio del miedo. David expresa en la segunda parte de este texto: yo en ti confío. Hay dos aspectos importantes en esta expresión. La primera parte dice yo. Es una decisión personal. No dice mi familia confía, mi grupo de amigos confía, no dice la iglesia confía, sino él está diciendo: Señor, yo con mi historia, yo con mis lágrimas, yo decido confiar en ti. Y la segunda parte dice en ti. No dice en que todo va a salir como yo quiero, ni en que voy a sanar de todas maneras, sino dice la expresión en ti. Su confianza está puesta en el Todopoderoso, no en un resultado específico. Y la palabra confío en la Biblia tiene la idea de apoyarse, recostarse sobre algo firme. Es como decir: Señor, tengo mucho miedo, pero me recuesto sobre ti. Y para quien enfrenta una enfermedad terminal, esta fe
no es negar la realidad ni repetir solamente frases vacías, es orar con el corazón diciéndole: Señor, hoy tengo miedo, no sé qué va a pasar con mi vida, no sé qué va a pasar con mis hijos, no sé qué sucederá con mi padre, con mi madre, con mi cónyuge, pero hoy decido apoyarme en ti, no en mis fuerzas, no en mis emociones, sino en tu amor que no cambia jamás. Y querido amigo, quizás hoy estás viviendo uno de esos días de miedo, de temor, días de resultados, de dolor. Quizás han sido días de despedidas de un ser amado o simplemente de mucha incertidumbre. Puedes hacer lo que hizo David, reconocer tu miedo y al mismo tiempo elegir confiar. Y recuerda, mantén viva siempre la actitud, la fe y la esperanza. Vamos a orar. Oh Padre querido, tú conoces el nombre de cada oyente, conoces su diagnóstico, conoces sus dolores y sus miedos más ocultos. Te pido que allí donde hay soledad, tú abraces a ese hijo, Señor. Donde hay incertidumbre, tú le des la seguridad de que el futuro está en tus manos y que tú vas a dirigir su vida. Donde hay llanto, tú traigas consuelo. Y Señor, queremos esta noche pedirte por Angelita que su testimonio sea de inspiración y de fortaleza para aquellos que les toca transitar por el valle del dolor. Acompáñanos, que tu Espíritu Santo esté a nuestro lado en esta hora. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Sean todos bienvenidos. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy, y es así como comienza tu programa Esperanza que Sana. Y por favor, si tienes un pedido de oración, escribe al WhatsApp de la radio al +51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Saludamos a nuestros oyentes de Radio Internacional Adventista, también a aquellos que nos escuchan a través de Radio Esperanza Nueva York, y a los oyentes de las diversas emisoras en Interamérica. Dios los bendiga. Hoy me acompaña aquí en cabina Angelita Acero. Bienvenida a Esperanza que Sana. Tus saludos, Angelita. Buenas noches, pastor y amigos que nos escuchan. Primero agradecer a Dios por esta oportunidad que me da de compartir este testimonio, ¿no? Y también agradecer, pastor, por la invitación. Muchas gracias. Y a este hermoso programa, ¿no?, que es Esperanza para la Vida. Y me siento muy feliz de estar aquí, de compartir y seguir confiando y dar la esperanza a los que más lo necesitan. Y saber que hay un Dios que está al control de todo. Gracias, Angelita. Como te habrás escuchado el programa, este es un espacio en donde abrimos el corazón, donde compartimos con nuestros oyentes lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, como Él ha obrado de manera extraordinaria, ¿no? Y tú viviste una experiencia muy particular con Saomi, tu pequeña Saomi de 4 años, ¿no? Cuando tenía 4 años, antes del diagnóstico que tú vas a comentarnos este momento, esta noche, pasaron varios meses, ¿no?, con dolores en diferentes partes de su frágil cuerpo, y pues tú ibas de hospital en hospital buscando una respuesta, pero no la encontrabas. ¿Cómo recuerdas esos primeros días de incertidumbre como mamá? Sí. Bueno, cuando Saumincita tenía 4 añitos, ¿no?, ella quería nadar, quería estar en la piscina. Entonces la inscribimos y fue allí, ¿no? Después de una semana de clases de natación, ella empieza con los dolores en los talones. Y bueno, al inicio pensamos que era por el frío, ¿no?, porque el clima estaba medio raro. Entonces le pusimos ungüentos, cremitas, ¿no?, y
pero el dolor calmaba, pero a la vez persistía después, ¿no? Después pensamos quizás ella estaba en crecimiento, ¿no? Porque tenía 4 añitos y por ende todo su cuerpo tiene que crecer, sus huesitos, ¿no? Luego el dolor se iba intensificando más, ya no era solo los talones, era también la pantorrilla. Luego dijimos, bueno, tal vez nuevamente son a causa del ejercicio, puede ser el dolor de sus músculos, ¿no? Pero no nos imaginábamos lo que se venía, ¿no? Y al menos para mí fue un poco complicado, porque ver tan pequeña, con dolores tan fuertes que ya presentaba desde los talones, la pierna, ya la cintura, ¿no? La espalda, porque no podía moverse tanto, ¿no? El mínimo movimiento ella se desgarraba de dolor. Entonces para mí fue muy angustiante y preocupante, desesperante a la vez, porque tan pequeñita te expresa, pero no sabes cómo calmarlo. Y a veces el dolor más grande de una madre no es lo que ve, sino lo que no sabe, ¿no? Y ese no sé qué tiene mi hija rompe el corazón, ¿no? Porque lo vemos tan frágiles, tan pequeñas, y el corazón de una madre pues late como el de la madre de Moisés, ¿no? No sabe lo que viene, pero se atreve a poner la vida de su hijo, como alguien dijo, en esa pequeña cesta de la fe y soltarla en el río de la voluntad de Dios. Y Angelita, hubo un momento muy duro que tú compartías cuando Saomi se puso muy mal y ya casi no podía caminar, y un momento en que tú pensaste que quizás podían ser sus últimos días. ¿Qué pasó por tu corazón cuando también tuvieron que ungirla y tuviste que llevarla a diferentes hospitales cargando, y también verla llorar de dolor mientras los médicos buscaban la causa, ¿no? Sí, lo primero fue, ¿no? Cuando Saomi ya estaba mal, ya no caminaba. Preguntar, siempre la pregunta que me hice fue, ¿no? ¿Por qué a mí, no? ¿Por qué a mi hijita tan chiquitita? Miraba al cielo y decía, Señor, ¿no? Tantos planes que yo tenía con ella, verla crecer, hacer su cumpleaños de 15 años, verla estudiar en la universidad. ¿Por qué tan chiquitita, Señor? ¿Por qué? ¿No? A veces era tan duro ese momento que solo miraba a Dios y no tenía respuesta, ¿no? Pero a medida que iban a pasar los tiempos, los días, los doctores no hallaban nada. Fue muy desesperante, pero a la vez queríamos hallar una respuesta, ¿no? Me sentía muy triste, muy desesperada, porque cuando la ungieron, yo tengo entendido que cuando se unge es como si va a vivir o se va a ir, ¿no? Y yo no quise aceptar que se vaya, ¿no? Por eso yo le digo mi mamá fue la que me acompañaba siempre. Digo, hay que llevarla al hospital. Y esa cita que teníamos, que le mencioné, pastor, era un lunes, era 11 de la mañana, y fue allí cuando ella ya no aguantaba más, ¿no? Era muy doloroso verla así, pero a la vez tratábamos de confiar en Dios, de no desesperarnos, pero no era fácil. No era fácil mantener la calma, verla ahí, tratar frente a ella, trataba de controlarme, ¿no? De que todo va a estar bien, pero en mi corazón había una desesperación tan grande, una angustia que no podría describirla. Y apreciado amigo, donde quiera que tú te encuentres, quizás en esos pasillos fríos del hospital, mientras ibas a ese ser amado, o quizás ves en este momento a un hijo, una hija tan pequeña llorar, o tú mismo estás pasando por ese momento duro, recuerda que Dios está a tu lado, abrazándote, calmando tu miedo, tu cansancio externo, y ese cansancio interno, esa lucha que experimentas, ¿no? Y dice su palabra, no temas porque yo estoy contigo.
no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, ¿no? Y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y cuando finalmente les dan el diagnóstico de leucemia en marzo del 2015, ¿cómo viviste ese instante? ¿Cuál fue el impacto, no? ¿Y qué fue lo primero que quizás expresaste a Dios al saber lo que tenías aún? Lo primero fue cuando el doctor me dijo que tenía leucemia, que se va a morir, ¿no? Que se iba a ir, que los cortos 4 años que había estado conmigo eran los únicos que la iba a tener, ¿no? Sin saber que Dios ya tenía un plan para eso, ¿no? Un tratamiento que empezamos. Fue muy difícil y en mi corazón decía, Señor, ayúdame, ¿no? Si tengo que pasar esta prueba, lo voy a hacer. Como mamá, al inicio no la quería aceptar. No la quería aceptar porque era muy difícil, ¿no? Y el saber también que la quimioterapia, el tratamiento que ella iba a empezar, no es fácil, porque se lleva toda la quimioterapia, tus defensas buenas, tus defensas malas. Y justo cuando ella estaba en emergencias, vino su doctora y la doctora me dice, tu niña tiene leucemia. Yo no lo podía creer, no me negaba a creer de que era verdad. Y yo recuerdo que le dije a la doctora, si usted no me muestra un documento donde diga que mi niña tiene leucemia, yo no voy a empezar ningún tratamiento. Y la doctora me dice, señora, tengo años de experiencia, su niña tiene leucemia. Fue más difícil porque ella tenía esa seguridad de que mi niña tenía cáncer, yo no lo quería creer. Después de que Saumín entró al aspirado a sala para hacer una biopsia, los resultados de patología iba a salir después de un mes. Y esperar ese mes, la doctora me dice, es mucho tiempo, tienes que empezar ya. Y tenemos que firmar la autorización porque era menor de edad. Y yo en mi corazón con mi mamá decía, mamá, ¿qué hacemos? ¿Empezamos? ¿No empezamos? Empezamos a orar, a pedir a Dios, Señor, ayúdanos, muéstranos qué vamos a hacer, qué podemos hacer, porque nosotros fácilmente pudimos haber dicho no, porque no había algo que certifique que ella no tenía leucemia, no había nada donde nos diga que sí tenía, pero no había ese documento. Esperar un mes era mucho. Entonces la doctora me dice, Señor, es su decisión. Y fue allí como que alguien me dijera adentro, empieza, es el camino, tienes que seguir. Entonces con mi mamá, con miedo, oramos bastante, le pedimos a Dios que nos guiara y firmé la autorización y mi niña empezó. Pasó un mes, salió los exámenes de patología y mi niña salió con un diagnóstico de LLA tipo B común de muy alto riesgo, con infiltración dorso-lumbar sacro 98%. Y por eso ya entendía, ¿no? Cuando salió, la doctora me explicó el por qué ella no podía moverse, porque toda su columna, los discos, estaba infiltrada en las células cancerígenas. Los discos estaban achatados y el dolor al moverse no había amortiguar, y eso que ella le producía tremendo dolor que generaba su cuerpito, ¿no? Y apreciado amigo, donde quiera que tú te encuentres, cuando has recibido un diagnóstico de ese hijo, esa hija a temprana edad, ¿no? Quizás no encontraste o no encontramos muchas veces grandes palabras o muchas palabras para orar, y solo exclamaste, Señor, ayúdame. Y muchas veces esa es la oración más poderosa que una madre puede hacer cuando recibe un diagnóstico de esta naturaleza, ¿no? Y pues hay noches en el hospital donde el cuerpo está agotado, pero el amor de una madre sigue de pie al lado de la cama, velando
orando y esperando siempre un rayo de esperanza. Y cuando las fuerzas humanas se acaban, es cuando descubrimos pues que la gracia de Dios comienza a sostenernos de una manera que humanamente no se puede explicar. Por eso dice el escritor bíblico en Isaías capítulo 40 versículos 29 en adelante: Él da esfuerzo al cansado. ¿Te sientes cansado en este momento? Recuerda esta promesa: y multiplica el Señor las fuerzas al que no tiene ningunas, y los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Por favor, si tienes algún pedido de oración, escribe al WhatsApp de la radio al +51 86 639 481, que vamos a orar por ti. Vamos a una breve pausa musical y volvemos con Esperanza que sana. Cuando el miedo golpeó mi puerta y la sombra quiso entrar, las noches frías sin respuesta susurraban sin cesar. Pero en medio del silencio una promesa recordé: no temas, yo estoy contigo, yo te haré resistir. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la batalla, esperanza en el dolor, y esperanza es Jesús. El cansancio fue mi carga, el dolor quiso vencer, pero en medio de la prueba mi fe pudo renacer. Día a día fue aprendiendo, mi victoria en Dios hallé. Con actitud, fe y esperanza, en sus brazos descansé. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza en la tristeza, esperanza en la soledad, mi esperanza es Jesús. Cuando todo era tormenta, Él mi refugio fue. Su amor mi fortaleza, su palabra mi sostén. Esperanza que sana, Jesús mi gran amigo. Esperanza aún en la muerte, esperanza en la aflicción, mi esperanza es Jesús. Continuamos con su programa Esperanza que sana. Por favor, si tienes un pedido de oración, no olvides escribir al WhatsApp de la radio al +51 986 639 481, que vamos a orar por ti. Te saluda tu amigo el pastor Miguel Bernuy. Esta noche nos acompaña aquí en cabina Angelita Acero. Gracias, Angelita, por estar con nosotros. Durante las quimioterapias y todo el tratamiento, ¿qué fue lo más difícil para ti como mamá en medio del cansancio, el miedo, el dolor de verla sufrir?
Cuando Saumín empezó su quimioterapia, lo primero que es verla débil, ¿no? Verla sin fuerzas, tirada en la camita, echadita en la cama. Por momentos vomitaba, por momentos dormía, tenía un sueño profundo. Después no tenía ganas de comer. Entonces, era una mezcla de emociones, angustia, preocupación, y más cuando dormía, ¿no? Porque recuerdo cuando cuando yo firmé la autorización, la doctora me dice: tu niña puede morir, puede tener una muerte súbita. Mientras ella duerme, puede morir. Entonces, cuando ella dormía profundamente, yo me acercaba a su cama y con mi dedito le ponía en su nariz para sentirla si todavía estaba respirando. Y recuerdo que una vez no sentía el aliento de ella. La moví: Saumí, levántate, Saumí. Y me desesperé y empecé a llorar. Y ella estaba tan dormida, después de unos segundos reacciona y abre los ojos. Y es como una tranquilidad, porque ella, está viva todavía, la tengo todavía, ¿no? Otro momento fue cuando se le cayó el cabello. Los tratamientos de ella eran a la semana 4 veces. En los viernes hemograma y fin de semana descansaba. Lunes nuevamente por un mes. El primer mes no se notó tanto más su debilidad física. El segundo mes ya el cabello. Yo recuerdo cuando la bañaba, le ponía champú a su cabeza y su cabello en mi mano. La ponía y bajaba para enjuagarla, y junto con mi mano, mientras deslizaba el agua, caía el agua, se iba parte de su cabello. Entonces fue tan duro, y la tenía ahí, ella feliz porque estaba bañándose, pero a mí era tan difícil ver su cabellito que se le iba cayendo, luego sus pestañas, luego sus cejas y sus vellos de sus manos, ¿no? Fue terrible y a la vez desesperante, ¿no? Y ahí es donde ya fue tan duro que dije: Señor, no puede seguir así, ayúdame. Y recuerdo que con más énfasis abrí la Biblia, buscamos un texto. Ella estaba en cama, conectada a la bomba, porque es una máquina para que le administren el medicamento. Y dije: Señor, tienes que darme fuerzas, porque ya no puedo. Era tan difícil, tan complicado. Es como estaba en una habitación o en un momento oscuro que no podía ver la calma. No había un momento donde pueda ver yo la salida, ¿no? O el túnel, o ya la luz, la pequeña luz que se veía al final. No, era como de una oscuridad a otra oscuridad más intensa. Y es donde ahí en su matutina de ella encontramos el texto de Salmos 56:3, ¿no? Cuando tengo miedo, yo en ti confío. Y eso fue como un bálsamo que llenó mi corazón. Y dije: Señor, yo sé que voy a salir de esto, pero necesito que tú me ayudes. Si tú no estás conmigo, no voy a poder. Y oré mientras ella estaba recostada, estaba yo en el mueble sentada. Dije: Señor, ayúdame a seguir. Y Señor, si en algún momento Saumín se tiene que ir, ayúdame también a entender, porque es mi hija. No podía entender que se me iba a ir, ¿no? Pero ahí sentí que Dios, que Dios me dio una calma, una tranquilidad, una confianza. Y se me vino a la mente una historia de Daniel. Cuando él, sus amigos, fue echado al horno, ¿no? Dios podía librarlos. Dios tenía la facultad de que ellos no fueran arrojados, pero no.
Dios permitió que ellos estuvieran en el horno, pero Dios no los dejó. Dios estuvo con ellos, ¿no? Yo entendí allí que Dios estaba conmigo y que esos momentos de angustia iban a pasar. Al igual que en la historia de Daniel, los amigos de Daniel salieron del horno. En algún momento nosotros íbamos a salir, pero la pregunta era, ¿con Saomín o sin Saomín? Fue muy difícil, pastor. Y tú me comentabas que Saomí llevó un tratamiento prolongado en varios años, ¿cierto? Sí, estuvimos desde 2015 hasta 2010, aproximadamente 5 años de tratamiento. En todo ese tiempo hemos vivido en el hospital, hemos vivido y no recuerdo cuánto tiempo, es como si hubiera perdido la noción del tiempo, porque ella salía de uno, entraba a otro, el tratamiento que ella llevaba fue largo. Y yo recuerdo también cuando ella entraba a sala, chiquitita, le ponían una bata y ella tenía miedo. Ella tenía miedo porque la llevaban solita ya a la sala y la tenía que dejar. Entonces yo le abrazaba y le decía, hijita, todo va a estar bien. Tienes que confiar en Dios. Tienes que seguir. Tenemos que seguir. Y yo estaba embarazada de mi segundo bebé y ya estaba un poquito grande mi barriguita, ¿no? Y le decía, tienes que seguir porque tu hermanito viene en camino. Y tienes que conocerlo, ¿no? Entonces como que ella se animaba, ¿no? Porque tocaba mi barriguita y me decía, sí, mamá. Y me abrazaba y me decía, échate en la camilla que te vamos a llevar. Y le acompañaba hasta la sala donde le hacían el aspirado. Y en su oído le repetía el texto que le mencioné. Cuando tengo miedo, yo en ti confío. Y ella me agarraba de la mano, se echaba y le ponían la máscara de la anestesia y quedaba dormida. Pasaba un cierto tiempo, ya la llevaban a sala de recuperación para las quimioterapias, para que ella pueda volver a piso porque estaba hospitalizada. No fue una, no fue dos, no fue tres, no fue cuatro, fueron muchas veces. Y ahora que esta señorita la veo en su espalda, ¿no? Las punciones, un puntito de la cintura, un punto hacia abajo, filita, puntito, ¿no? Y es difícil, pastor. Y ella también recibió quimioterapia intensificada. En una de las opciones era que ella también lleve radioterapia, pero llegó a consejo de médico en que no era oportuno porque ella estaba en crecimiento. Entonces solo ella llevó quimioterapia y también cambiamos nuestro régimen de alimentación. Ya no consumíamos lo mismo que antes. Por amor a ella dejamos muchas cosas y tratamos de que nuestra alimentación sea más balanceada, ¿no? Como le dice la hermana de Huay, como también Dios nos dejó a base de verduras, de frutas, de hortalizas, de legumbres. Dejamos los preservantes, dejamos los enlatados, dejamos los lácteos, dejamos la sal, el azúcar, el aceite, todo lo demás, más en verduras, más en vegetales, ¿no? Entonces Saomincita poco a poco fue mejorando, pero con la quimioterapia que ella recibía nuevamente recaía. Y fue varias veces, varios meses en emergencia. Entonces fue complicado, pero ahí podemos ver la mano de Dios, que a pesar de todo, de que en momentos que yo no tenía fuerza, había alguien que me sostenía, había alguien que me decía no. Me hacía ver a mi hijita que me necesitaba y a mi otro bebé que todavía estaba en mi vientre. Entonces decía, no puedo rendirme, Señor, dame fuerzas. Con mi mamá y seguimos, ¿no? Y seguimos. Gracias por compartir, Angelita. Mirarás esos momentos difíciles, pues, y cuando
se agotan las fuerzas humanas, ¿no? Descubrimos que la gracia de Dios es suficiente para sostenernos un día más, una noche más, un tratamiento más, ¿no? ¿Cuán importante fue para ti y la familia el apoyo de la iglesia, los grupos de oración? ¿Cómo fue el soporte que sentiste en medio de esta lucha? Sí, nosotros somos miembros de Villa Unión, de acá de la iglesia, y tenía el grupo de mi mamita, el grupo de Manuel. Ese grupo nos fue un soporte porque ellos oraban por mi hijita, y mis amigos que tenía del trabajo también. Entonces se hizo una cadena de oración. Oraba, y había un programa del hermano Adán Vicente que salía de Radio Nuevo Tiempo en las noches. Podíamos llamar, yo llamé muchas veces y le expliqué, le conté el caso de mi hijita, y el hermano oraba, ¿no? Y sé que muchos de los que escuchaban también han orado. Entonces fue una ayuda, ¿no? Porque sabíamos que no estábamos solos. También habían otros hermanos, otros amigos que estaban orando por mi hijita. Y es bueno saber que hay otros que oran por ti, porque te da fuerzas, el saber que no estás sola, ¿no? Sabemos que estamos con Dios, pero humanamente a veces nos sentimos solos. Tenemos los hermanos, nuestra hermandad estuvo presente. Y venían a la casa cuando Saumín salía de alta, una semana, venían a visitarla. Teníamos la visita restringida, ¿no? Solamente de la puertita entraban a orar y ya se iban. Gracias. Por favor, si tiene un pedido de oración, escriba al WhatsApp de la radio, al más 51 98 66 39 481, que vamos a orar por ti. Nos llegan algunos pedidos de oración aquí al WhatsApp de la radio. Reina Argueta pide oración por su familia y por su esposo, también Lilia Gisela está pidiendo oración por su salud y por todos los que enfrentan situaciones difíciles de enfermedad. Betty está pidiendo orar por el milagro de sanidad, está enfrentando una situación muy difícil. Vamos a orar por Betty también al terminar el programa. Elizabeth está pidiendo oración también por ella y sus 4 hijos. Y Nora pide oración por la familia Chávez, en cuyo hogar partió al descanso un hermano muy querido. En medio de estas luchas, en medio de estas circunstancias, tenemos a un Dios que nos sostiene. Sus promesas son de soporte, de aliento, mirando siempre la vida con esperanza. Y apreciada Angelita, hay promesas bíblicas que te han sostenido a ti, a Saomi, a la familia, y también cantos que tanto como madre o hija han sido el ancla, ¿no? Y el soporte en los tiempos difíciles. ¿Podrías compartir con nosotros? Sí, pastor. El que le mencioné de Salmos 56:3, cuando tengo miedo, yo en ti confío. También el texto que es Saumín había salido de alta. Le cuento un poquito el contexto, cómo fue. Saumín salió de alta, estuvo 2 días en casa y se puso mal porque la quimioterapia que había recibido era muy fuerte y la llevamos de emergencia. Luego cuando llegamos al hospital se quedó hospitalizada, y es allí cuando con mi mamita estábamos fuera del hospital sentadas, nos mirábamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué sigue? ¿No? Y siempre llevábamos nuestra Biblia, nuestra bolsita de mi mochila que siempre andaba. Oramos, sacamos la Biblia y dije, Señor, háblanos, necesitamos saber ¿qué sigue de aquí? Entonces ahí es donde abrimos la Biblia y nos salió
salió el texto de Isaías 41. Y dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cuando leímos ese texto, fue como que alguien nos dijera: ya, tranquilos, ya no va, falta poco, ya va a cesar, ¿no? Es un tiempo nada más. Y Dios ya les ha perdonado quizás los pecados que nosotros hemos tenido. Y en ese momento con mi mamá nos miramos, dijimos, nos abrazamos, lloramos y nos sentimos reconfortados. Reconfortados. Eso fue uno. Otro también, cuando Saumín estaba hospitalizada, estaba muy mal. La quimioterapia la había debilitado tanto que no podía salir de alta. Cuando le tocaba salir de alta, la doctora dijo: no, mejor que se quede, porque había un virus dentro de emergencias, porque si ella salía y volvía por emergencias, pueda que se contagie. Me dijo: te voy a dar filgastrin para que tú le pinches en el hombrito, son defensas. Y me dice: no, mejor que se quede en el hospital. Y fue allí también cuando el texto de Romanos 12:12 dice: sufridos en la tribulación, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero constantes en la oración. Y es allí una vez más, ¿no?, que recordamos y nos reconfortamos de lo desanimadas que estábamos, que Dios estaba ahí. Que a pesar que la tribulación, la angustia fue tan dura, es tan dura en ese momento, que tenemos que seguir firmes y no perder la fe en Dios, ¿no? Y el canto que a Saumincita le cantaba en repetidas ocasiones cuando ella estaba en su camita era Copito de Nieve, que a ella le gustaba. Después David le contaba la historia de Elías, y el canto que yo escuchaba era Paz en la tormenta, ¿no? Era una tormenta que estábamos pasando, pero en algún momento iba a venir la calma, iba a venir la paz, y vamos a encontrar la salida, ¿no?, guiado por Dios, ¿no? Porque hay momentos que el enemigo nos hacía pensar que estábamos solos, pero recordábamos que no lo estábamos, que estaba Dios con nosotros. El lugar que Saumín estaba era una habitación amplia y había muchos niños. Y Saumincita, cuando se movía de su cama a la salita de juegos, ella les contaba a sus amiguitos de la Biblia, le contaba la historia de Elías, de Daniel, de Abraham. A su doctora también le contaba las historias. Entonces, los doctores, cada vez que Saumín recibía un tratamiento, los doctores sabían que nosotros íbamos a orar. Que al momento de que ella le pinchaban, cuando ya no tenía venita, nosotros orábamos. Entonces las doctoras nos decían: ¿de qué religión son?, ¿no? Nos preguntábamos, y nos daba la oportunidad de hablarles de Dios, ¿no? Y ellos veían nuestra convicción, y a veces ellos se quedaban mirando, ¿no?, porque no teníamos la Biblia en la mesa, en su mesita de Saumín. Gracias, Angelita. Y pues, apreciados amigos, donde quiera que tú estés, vea la palabra de Dios. Hay promesas extraordinarias y siempre oportunas que nos sostienen, que reconfortan, que fortalecen nuestra fe en medio de los momentos más difíciles. Y todos experimentamos en un momento, en una situación compleja, pero ir a la Biblia, encontrar esas promesas, ahí Dios nos habla y nos motiva para seguir adelante, y encontramos una razón para avanzar, para no desistir y perseverar en el hecho de saber que tarde o temprano el Señor va a restaurar y va a obrar conforme a sus propósitos y a su soberana voluntad. Esos años fueron duros, indudablemente, Angelita, ya los compartiste con nosotros, pero hoy Saumín ya tiene 15 años.
está restaurada, realiza sus actividades con normalidad. Cuando miras atrás, ¿no? Cuánta gratitud en tu corazón, ¿no? Y qué ves en ella que claramente es un milagro de Dios, y cómo ha cambiado tu fe y tu manera de ver también la vida después de todo este proceso. Sí, es verdad, pastor. Ha pasado ya buenos años de que Saumincita salió de alta definitiva, salió en remisión completa, y ahora ver, señorita, hace poco fue sus 15 años. No hay palabras para agradecer. Mi corazón está lleno de gratitud hacia Dios, y verla feliz, que va a la escuela, aprende, participa del Club de Conquistadores, participa de diversas actividades. Solo mirar a Dios y decir gracias, Señor, porque sin Él no hubiésemos podido. Humanamente no podíamos. Humanamente quizás en el camino lo hubiésemos dejado, pero teníamos una esperanza. Teníamos a alguien que estaba delante de nosotros y fue guiándonos. Me siento muy feliz de tenerla y a la vez agradecida con Dios. Y también las personas que dentro de ellos, de ese tiempo estuvieron, las personas que nos apoyaron, ¿no? Y ahora ella está culminando la clase guía de Conquistadores. Y el siguiente año ya le tocará estar en consejera también de Conquistadores, ¿no? Ha sido una misionera desde pequeña, y en medio de su dolor ella podía contar historias, cantar, tomarse la mano poderosa de Dios, y cada risa hoy día, ¿no? Cada paso, cada proyecto de Tu Saumin es como una carta viva, pues, que dice: Dios escuchó nuestras oraciones y la gloria solo sea para Él, ¿no? Y apreciado amigo, donde quiera tú te encuentres, el programa esta noche está dedicado pues a todas las mamás que, como Angelita, enfrentan la enfermedad de una pequeña hija, ¿no? Cuerpecito frágil, a los 4 años, quizás tú estás enfrentando una situación parecida, y a veces el milagro no llega de un día para otro, pero cuando miramos atrás nos damos cuenta de que Dios nos llevó de la mano en cada etapa del camino. Y muchos padres salen de este proceso con una fe no tan ruidosa, pero profunda. Tal vez no hablan mucho, pero confían más, porque han visto a un Dios poderoso caminar junto a ellos en los pasillos del hospital, o en esos largos viajes de ir a casa para recibir el tratamiento. Finalmente, Angelita, este programa tiene un título: Esperanza que sana. ¿Qué palabras de ánimo y esperanza le darías a una mamá o a un padre que está en este momento en un hospital con su pequeño, ya sea esperando un diagnóstico o con algún tratamiento? Bueno, sí. Bueno, le diría a los papás, en primer lugar, que no pierdan la fe. Aunque el diagnóstico sea duro o todavía no saben qué es lo que tiene, que miren hacia arriba, que hay un Dios que está al control, que hay un Dios que los está viendo, y Él, como me confortó a mí, también a ellos, a ustedes, también les puede confortar. Siempre en cuando nosotros le pedimos, ¿no? Porque la ayuda de Dios está allí. Depende de nosotros, ¿no? Buscarlo o no buscarlo, ¿no? Y a seguir y no tener miedo a lo que venga, ¿no? Porque cuando estamos con Dios, todo es posible. Puede ser difícil, sí lo va a ser. Nada es fácil. Mientras estemos en este mundo donde hay dolor, hay sufrimiento, nada es fácil. Pero no olvidemos que no estamos solos, que tenemos a un Dios poderoso
que se pudo sacar a los amigos de Daniel del horno, también a nosotros nos puede sacar y nos puede ayudar a continuar, ¿no? Y en el camino hay momentos que quizás te vas a sentir solo, triste. Recuerda que no estás solo, que aparte de Dios también están los amigos, los hermanos en Cristo, que Dios pone siempre a nuestra disposición, y ellos son gran soporte que podemos tener también. Hemos escuchado una historia que nace del dolor, pero que termina en esperanza. Angelita abrió su corazón y nos ha permitido entrar en esos pasillos del hospital, esas noches de lágrimas, esos días de diagnósticos duros, pero también nos ha recordado que tenemos un Dios extraordinario que no soltó la mano de una madre ni de la pequeña Saomi de 4 años, que hoy, ya a los 15, es un testimonio vivo de que el Señor sigue obrando en la historia de sus hijos. Y apreciado amigo, quizá tú que nos escuchas estás en un punto distinto del camino, tal vez recién esperando un diagnóstico, o tal vez tu hijo o tu hija está en sus tratamientos, o quizás ya despediste a alguien que amabas y todavía te duele su partida, o tal vez como Angelita puedes mirar hacia atrás y decir: no fue fácil, pero Dios estuvo a mi lado en cada paso. Vamos a orar. Oh Padre querido, gracias por el testimonio de Angelita, porque oraste un milagro en la vida de Saomi, tan frágil. Con 4 años le tocó enfrentar esta enfermedad del cáncer. Pasaron muchas semanas, meses, 5 años en tratamientos complejos, en medio de circunstancias difíciles, pero tú sostuviste a Saomi con tu gracia, tu poder. Tus ángeles estuvieron con toda seguridad en esas quimioterapias intensas de semanas, y le diste la fuerza para salir victoriosa, Señor. Hoy ya tiene 15 años y Saomi mira para atrás, igual que su hermanito, igual que su mamá Angelita esta noche, y solo gratitud en sus corazones por todo lo que hiciste en su vida, Señor. Hoy clamamos por aquellos que están enfrentando una situación parecida, quizás aquellos niños frágiles de 2 años, de 3, de 4, de 5, que están ya sea en casa o internos en los hospitales, tan frágiles, Señor. Oramos por ellos y por sus padres, para que les dé la fortaleza prometida y para que recuerden esta promesa leída esta noche, que aun cuando tenemos temor o tengamos miedo, podemos confiar en ti y saber que tú obrarás y restaurarás la salud de tus hijos conforme a tus propósitos. Oramos esta noche por Reina, por Lilia, por Betty, por Elizabeth, por Nora, cada uno con una situación difícil, especialmente por Juana, que no encuentra recuperación para su dolor. Que tu gracia lo sostenga. Si está en tu soberana voluntad obrar, hacer un milagro, hazlo, Señor. Lo ponemos en tus manos, y que tu paz y tu bendición nos acompañe en esta noche. Consuela a los que perdieron un ser amado, que también sufren en silencio, y aliéntanos y fortalece con la esperanza de saber que pronto llega el día del encuentro con aquellos que partieron al descanso, Padre querido. Tu Espíritu Santo nos guíe siempre. Oramos agradecidos, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Amén. Continúe en sintonía de la radio y recuerden, nos encontramos el próximo viernes a las 8 de la noche, y para
los que nos escuchan los domingos a las 7 de la mañana. Un fuerte abrazo para todos.